Saludo cordial en el nombre de Jesucristo. Doy lectura a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos 42 y 43, que dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Qué lectura tan interesante. Y voy a hablar de ella precisamente sobre el tema, el lenguaje de Jesús. Y qué bueno pensar, el lenguaje de Jesús no fue entendido frente a muchas personas. Si usted ve, el Señor le habló a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Él no entendió ese lenguaje, lo entendió al revés. Él inmediatamente dice: ¿cómo puedo yo, siendo viejo, entrar al vientre de mi madre y nacer? Pero Jesús el lenguaje de Jesús no se estaba refiriendo a ese nacimiento biológico nuevamente, se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual. Y en el caso acá, nosotros podemos ver que este grupo de personas tampoco entendieron el lenguaje del Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces Jesús les había dicho a este grupo de personas: todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en casa, pero el hijo sí. Ellos inmediatamente no pudieron comprender ese lenguaje y dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie. Un padre tenemos que es Abraham. Apelaron a Abraham, pero no comprendieron realmente ese lenguaje maravilloso de que el Señor les estaba diciendo, hablándoles, era de la esclavitud que el pecado producía. Y es verdad, el pecado esclaviza al hombre, el pecado cautiva al hombre, el pecado encarcela al hombre. Pero hoy, qué interesante que la iglesia, los hermanos, las personas puedan cada día y podamos entender ese lenguaje del Señor Jesús que está en la palabra de Dios. Entonces, no entender el lenguaje de Jesús es lo que ha dado lugar para torcer, como dice la palabra del Señor, para torcer las Escrituras, para dar una mala interpretación al texto bíblico. Pero qué hermoso es que cada oyente pueda comprender cada día ese lenguaje maravilloso de Jesús. Un lenguaje que está realmente reflejado en la palabra de Dios como ese lenguaje de amor, de gracia, de misericordia, que incluso los que han logrado entender ese lenguaje del Señor y Él nos lo ha revelado, hoy damos fe que ese lenguaje, es decir, esas palabras del Señor han hecho un cambio muy hermoso en la vida de cada creyente. Que Dios les bendiga.